y vamos a leer esta porción de la Escritura. Es maravilloso lo que vamos a leer hoy. ¿Por qué? Porque nos da una dirección de lo que Él anhela de cada uno de nosotros. Lea conmigo, por favor. Dice la Escritura, el versículo 11, dice: Sedequías tenía 21 años cuando comenzó a reinar, y reinó 11 años en Jerusalén. Versículo 12: e hizo lo malo ante los ojos del Señor su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba por boca del Señor. También se rebeló contra el rey Nabucodonosor, que le había hecho jurar fidelidad por Dios, pero endureció su cerviz y obstinó su corazón en vez de volverse al Señor, Dios de Israel. Versículo 14. Vamos a leer dos más. Asimismo, todos los jefes de los sacerdotes y del pueblo fueron infieles en gran manera. Diga conmigo, infieles. Diga conmigo, endurecidos y obstinados. Y mire lo que sucedió: en gran manera, dice el versículo 14, y siguieron todas las abominaciones de las naciones y profanaron la casa del Señor que Él había consagrado en Jerusalén. Y el Señor Dios de sus padres, versículo 15, les envió palabra, y repita conmigo esto, repetidas veces por sus mensajeros, porque Él tenía compasión de su pueblo y de su morada. Míreme para acá arriba un segundo. Él envió palabra una vez, de vez en cuando, no, repetidas veces por sus mensajeros, porque tenía compasión de su pueblo y de su morada. Versículo 16: pero ellos, diga conmigo, continuamente se burlaban de los mensajeros de Dios, despreciaban sus palabras y se mofaban de sus profetas, hasta que subió el furor del Señor contra su pueblo y ya no hubo remedio. Diga conmigo, envió palabra repetidas veces. Pero ellos, dice la Biblia, continuamente se burlaban de los mensajeros de Dios. Voltéese al que tiene al lado y dile: tú eres un mensajero de Dios. Tú eres una mensajera de Dios. Yo soy un mensajero de Dios. Y cuando yo le pedí que saliera de su lugar y le dijera: somos casa del Señor, qué bueno ser casa del Señor, no le estoy diciendo que usted es casa de Dios como el nombre de la iglesia. La Escritura dice que usted y yo somos templo y morada del Espíritu Santo. Por eso podemos decir bienvenido a casa de Dios, pero casa de Dios no son estas cuatro paredes. Usted es casa del Señor, usted es templo y morada del Espíritu Santo. Por lo cual, si usted y yo dejamos que nuestra vida sea llena de su Espíritu Santo, vamos a ser mensajeros de Dios. Y cuando este pueblo empieza a ver lo que el rey Sedequías hacía, pues empezaron a hacer lo mismo. Y le doy un poco de introducción, porque cuando yo le puse el nombre de este mensaje, cuando ignoras la voz de Dios, es porque Dios quiere hablarnos. Y hoy estamos acostumbrados a vivir en una generación de decisiones rápidas. Todo es normal, ahora todo tiene que decirle así. Recibir un mensaje, contestarlo en 30 segundos. Le habla a alguien por el celular. Hermano, usted y yo tenemos que ser instantáneos, respuestas, negocios, oportunidades. O es ahorita o nunca. Pero hay algo que no puede ser apresurado, y yo creo que estaría de acuerdo conmigo, ni ignorado, que es consultar la voluntad de Dios, escuchar su voz y obedecerla. Y por eso, cuando yo veo la historia de este rey, que le doy un poco de contexto, Sedequías fue el rey número 20, el último rey de Judá antes de la destrucción de Jerusalén por el rey Nabucodonosor de Babilonia, donde los mandó a traer al cautiverio
y dice que este rey llamado Sedequías reinó por 11 años, o sea que tenía 21 años y a sus 32 años pues fue llevado cautivo. Pero lo que me llama la atención de esta historia es que este fue el último monarca de la línea de David. Se recuerda que David fue el segundo rey, y antes de ser llevado, este hombre tuvo la oportunidad de consultar al Señor, de obedecer la voz de Dios. Pero lo que acabamos de leer nos denota que este hombre no solo hizo lo malo ante los ojos del Señor, sino que Dios en su misericordia le envió palabra repetidamente a través del profeta Jeremías, y este hombre decidió en su corazón endurecer su corazón, rebelarse delante de Dios, obstinar su corazón, y todos los que estaban tras de él terminaron haciendo lo mismo. Y no solo eso, sino que Dios no solo le envió palabra una vez, sino repetidas veces, dice la Biblia. Pero continuamente el pueblo se burlaba de los mensajeros de Dios que traían un mensaje de Dios. Yo no sé usted, pero cuando alguien le escribe un mensaje hoy en forma de texto, usted lo puede recibir y tener dos actitudes: o lo lee y lo contesta, o lo lee, lo ignora y se burla del mensaje. Yo creo que usted no lo haría si su hijo lo llama o su padre le habla. Por lo menos usted tomaría el tiempo para leerlo, examinarlo, y por cordialeza, por educación, usted le respondería con respeto. Pero este pueblo repetidamente escuchó, este rey llamado Sedequías escuchó el mensaje de Dios específico por lo que había de venir. Y dice la Biblia que endureció su corazón, se obstinó su corazón duro de cerviz. Y vamos a ver los resultados cuando ignoras la voz de Dios. Y tal vez tú estás hoy en este lugar y repetidamente Dios ha tocado a la puerta de tu corazón y está hablando y te dice: hey, mírame por favor, escucha mi voz, porque cuando yo te hablo, lo hago para cambiar el transcurso de tu vida entera y de toda tu generación. Y si tú obedeces y pones por obra el mandato que te estoy dando, te lo digo que vas a alcanzar bendición hasta 1000 generaciones. Y puede que seas tú la persona que Dios ha escogido para cambiar el rumbo de tu historia y de toda tu familia que ha de venir. Porque muchos de los que estamos acá tal vez experimentamos el quebranto y el dolor y nos hemos tomado una postura de víctima, cuando Dios te tomó por fiel para que pudieras llevar sobre tu vida oprobio, para pararte en la brecha y decir: Señor, aquí paró la maldición generacional y aquí para todo lo que he sufrido, porque tú estás y eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y hoy decido obedecer y cambiar, porque tú eres un buen Dios. Dele ese fuerte aplauso, se lo va a dar a Él. Amén. Vamos a orar por esta palabra. Padre de gloria, te doy gracias por tu fidelidad, por tu amor, tu gracia, tu fidelidad y tu bondad. Habemos muchos, Señor, los que hemos escuchado repetidas veces tu llamado, tu voz, y en ocasiones hemos ignorado tu voz. Y por eso te pedimos perdón y nos humillamos delante de ti, Señor, y te pido que hoy nos hables a través de tu palabra, que podamos reconocer que cuando ignoramos tu voz y no consultamos tu voluntad, cosas van a suceder, muchas veces trágicas. Pero tú eres un Dios de segundas oportunidades, y por eso hemos llegado a ti, Señor, humillados delante de ti, Señor, reconociendo
que tú eres nuestro Padre que nos ama con amor eterno. En el nombre poderoso de Jesús, casa de Dios dice amén, amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Muchas gracias. Puede tomar su lugar. Cuando nosotros leemos esta historia, no solo le cuento que era el 20º, el 20º, mejor dicho, 20º rey de Judá, y él era el último antes de la destrucción de Jerusalén. Pero Dios dio oportunidades, y cuando nosotros examinamos la posición de este rey, le quiero recordar que este rey, amado hermano, no era un rey pagano sin conocimiento. Este no era un rey que vino al azar. Él tenía un profeta de Dios llamado Jeremías y tenía advertencias claras, direcciones divinas del Espíritu Santo a través del profeta Jeremías. Hay algo que en nuestras vidas usted y yo no podemos apresurar. Hoy la vida es un rush hour. Todo tiene que ser inmediato. Tiene que pagar la cuenta en el celular inmediatamente. Tiene que hacerlo todo inmediatamente. Yo no estoy hablando de no ser proactivo o reactivo. Lo que estoy hablando es cosas que usted y yo no podemos ignorar. Es consultar a Dios antes de tomar una decisión. Llevar nuestra circunstancia delante del Señor antes de proceder. El rey Sedequías nos da un ejemplo de lo que sucede cuando una persona tiene acceso a la voz de Dios, porque no podemos decir que este hombre Sedequías y el pueblo pereció, fue llevado a la esclavitud porque no tenía acceso a la voz de Dios. La escritura nos habla en el libro de los Reyes, en el libro de Jeremías, que este hombre enviado por Dios constantemente traía palabra de Dios, mensajes de Dios, y era rechazado. Por eso le dicen el profeta llorón, porque él llegaba delante de Dios y decía: yo doy el mensaje, pero ellos no me quieren escuchar. Y Dios le da la directriz de que tiene que seguir dando el mensaje, la advertencia. Y este hombre llamado Sedequías decidió no escuchar y no consultar la voz de Dios, y confió en su conocimiento, en su lógica, en sus alianzas humanas y en su orgullo. Y por eso esto es una buena enseñanza para nosotros, porque todo lo que él pensó que debía de hacer, lo que él creyó que era correcto, no era siempre correcto. Y por eso brinque conmigo a Jeremías capítulo 52, y usted y yo vamos a ver el trágico fin de este rey. Porque dice la escritura en capítulo 52 versículo 9, dice: entonces capturaron al rey y lo trajeron al rey de Babilonia en Ribla, en la tierra de Hamat, y ahí él lo sentenció. Versículo 10 dice: y el rey de Babilonia, escuche por favor, degolló a los hijos de Sedequías ante sus ojos, y también degolló a todos los príncipes de Judá en Ribla. Después sacó los ojos de Sedequías, y el rey de Babilonia lo ató con grillos de bronce y lo llevó a Babilonia y lo puso en prisión hasta el día de su muerte. ¿Qué le estoy tratando de decir? Le doy un poquito de introducción, porque usted y yo vamos a poder hoy desempacar un poco del corazón de este hombre para poder entender, amado hermano, que usted y yo somos llamados a ser no independientes de Dios, sino dependientes de Él. Y cuando yo ignoro la voz de Dios, cosas así van a suceder. Y muchas veces le renegamos a Dios y le decimos por qué el resultado es como es. Pues yo le doy lo que le sucedió a este rey. El resultado del rey Sedequías fue devastador, porque endureció su corazón, y aun cuando Dios repetidamente mandaba mensajes para que llegara un arrepentimiento, para que hiciera lo bueno delante de Dios, el resultado fue devastador. Número 1, Jerusalén fue destruida. Número 2, el templo fue quemado. Número 3, su familia fue asesinada delante de él. Número 4, sus ojos fueron literalmente sacados. No solo a Sansón se lo sacaron, al rey Sedequías también. Y su vida termina en un cautiverio, en una esclavitud. Y eso no comenzó en una gran rebelión, sino comenzó, hermano, con algo más sencillo y muy peligroso, que usted y yo podemos caer en ese patrón. Y eso se llama
no consultar a Dios. Y por eso tal vez hoy habemos muchos de los que estamos en este lugar y diciendo: gracias, Señor, porque yo no soy como ese rey pagano que se llamaba ser un rey tuyo, Señor. Pero no, era un hombre que había decidido no estar en una rebelión abierta contra Dios, pero estaba tomando sus decisiones sin Dios. Y la pregunta para nosotros es: ¿qué es lo que has estado decidiendo tú y cómo lo has estado decidiendo? Porque si usted y yo estamos hoy en este lugar, Dios te quiere hablar y te trajo acá, porque no vaya a ser que estés tratando de tomar decisiones tal vez financieras cruciales para tu familia sin orar y consultar la voz de Dios. Tal vez hoy estás entrando en relaciones sin dirección divina del Espíritu Santo que te quiere llevar para ser de bendición y no ser una piedra de tropiezo o que alguien te haga caer porque no consultaste la voluntad de Dios. Tal vez estás tomando determinaciones aún en tu familia sin consultarlas al Espíritu Santo. Y eso, amado hermano, lentamente, escúchame bien, nos va a llevar a perder la dirección, el propósito, la paz y el destino que Dios ha determinado para nosotros. Y por eso, cuando usted va lejos para un viaje, si usted va conduciendo, creo que la mayoría de nosotros o le echamos bastante gasolina al automóvil porque sabemos que lo vamos a necesitar. Cuando usted va a un viaje largo, ¿usted se va con el tanque vacío? Levante su mano. Tarde o temprano usted va a tener que hacer una parada, ¿sí o no? Y usted hace una parada para llenar el tanque. Y muchas veces en nuestro camino de la vida queremos vivir la vida y llevar nuestra lámpara vacía. Y si usted y yo vamos a caminar la carrera que Dios determinó que caminemos, tenemos que llenar nuestra lámpara. Y no solo llenarla, sino llevar aceite extra. Porque el camino sin consultarle a Dios, sin su presencia, va a terminar siendo un camino, escúcheme bien, donde vamos a experimentar el dolor y el sufrimiento si no consultamos la voluntad de Dios. Por eso, voltéese a la persona que tiene a su lado. Punto número 1, dígale conmigo recio: no consultar a Dios es una forma de orgullo. Segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versículo 12. E hizo lo malo ante los ojos del Señor su Dios y no se humilló delante del profeta Jeremías que le hablaba, escuche por favor, por boca del Señor. Quiere decir que Sedequías sí tenía acceso a la voz de Dios. ¿Está conmigo? Sí tenía acceso a la voz de Dios, pero él decidió y determinó en su corazón no humillarse para escuchar la voluntad de Dios. Por eso consultar a Dios requiere humildad. Significa decirle: Señor, yo reconozco que yo no sé todas las cosas, tú sabes más que yo. Muchas veces el orgullo te dice: yo sé lo que estoy haciendo, no necesito preguntarle a nadie. El orgullo te va a decir: ya tomé la decisión y punto. Yo le he puesto esta ilustración muchas veces. Varones, levante su mano aquí por favor. Cuando usted, su GPS no le sirve y su esposa le dice: ¿por qué no te paras y preguntas direcciones? Y dice: no, yo sé dónde vamos. Y usted termina más perdido que el hijo de la llorona, decimos en Guatemala. Y por orgullo no damos nuestro brazo a torcer y decir: no, yo sé cómo voy a llegar. Y muchas veces tomamos una postura orgullosa delante de Dios para no consultar su voluntad. Por eso Proverbios capítulo 3 nos recuerda que usted y yo tenemos que ser de los que dependen de Dios, no de los que somos independientes de Él. Capítulo 3 versículo 5 dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Yo le he dicho esto a usted y usted me ha escuchado decirlo. Cuando usted lee la palabra de Dios y usted lee un verbo antes de lo que va a leer, eso es lo que le corresponde a usted y me corresponde a mí. Practiquemos eso. Versículo 5: confía. Voltéese con la persona que tiene a su lado y dígale: confía.
Eso es un verbo. A usted y a mí nos toca confiar. Y después dicen, no te apoyes. Voltéese con la persona que tiene a su lado, dígale, no te apoyes. Apoyarse es un verbo. A mí y a usted nos corresponde no apoyarnos en nuestro propio entendimiento. Y versículo 6, mire lo que dice la tercera parte: reconócele. Voltéese con la persona que tiene al lado, dígale, reconócele. Ese es un verbo. En todos tus caminos, y Él, mire, esto es, se lo voy a resumir: confía, no te apoyes, reconócele y mire el resultado de esto. Y Él va a enderezar todas nuestras sendas. Si usted lo cree, denle un fuerte aplauso al Señor. No consultarle a Dios es orgullo, porque le estás diciendo, yo puedo, yo sé más que tú sabes, cuando usted sabe muy bien que Él es el único que tiene toda la sabiduría, el Dios omnisciente, omnipresente y omnipotente. Él sabe lo mejor para nosotros, pero muchas veces decidimos no consultarle porque nosotros queremos el control. Y por eso Santiago capítulo 4 dice, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. El mejor ejemplo e ilustración de esto fue el rey Saúl. Usted sabe la historia, no voy a predicar de ella, pero el rey Saúl decide en su propia prudencia ofrecer un sacrificio delante de él, de Dios, usurpando la posición que no le correspondía, sin esperar al profeta Samuel. No consultó correctamente a Dios y perdió el reino. Versículo 10 del capítulo 13 del primer libro de Samuel dice, y sucedió que tan pronto como terminó de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel vino y Saúl salió a su encuentro para saludarle. Pero Samuel le dijo, ¿qué has hecho? Eso no te correspondía. Y Saúl respondió, diga conmigo, excusas. Como vi que el pueblo se me dispersaba, que tú no llegabas dentro de los días señalados y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, y usted lo puede seguir leyendo después, él tomó una posición y usurpó el lugar que no le correspondía y terminó poniendo excusas. ¿Cuántas veces nosotros nos apoyamos en nuestra propia prudencia sin consultar el tiempo, el lugar y el cómo hacerlo a Dios? Y cuando el resultado es diferente, terminamos echándole la culpa a alguien más. Levante su mano si usted lo ha hecho. Muchos errores en la vida, querido hermano, no vienen por falta de capacidad, sino por falta de consultar la voluntad de Dios. Muchas faltas vienen por no traer las cosas delante de Dios. Matrimonios, si usted y su esposa están tomando decisiones individuales, su casa está dividida y una casa dividida no va a prevalecer. Escuche, querido hermano, querida hermana, Dios nos da la capacidad de poder traer nuestras necesidades delante de Él y que su Espíritu Santo venga a afirmar y a traer confirmación de lo que Él anhela para nosotros, traer una dirección. Si estás a punto de firmar un contrato, consúltale al Señor. Si estás a punto de tomar una decisión muy fuerte financiera que puede afectar el futuro de tu familia, tráelo al Señor. Si estás a punto, querido hermano, de cambiar tu rumbo de dirección, consúltalo al Señor. No vaya a ser que después de haber tomado la determinación termines en fracaso y en dolor. Y yo creo que todos hemos tomado decisiones fuera de la voluntad de Dios y hemos experimentado algo malo. La pregunta para hoy, para ti y para mí debería de ser, ¿ya consulté a Dios o asumí que todo estaba bien? Pues le voy a contar algo. El orgullo te va a acelerar para que tomes determinaciones sin consultarle a Dios. Y la humildad, por lo general, te va a alinear hacia la voluntad del cielo cuando dependes del Señor. Por eso, dígale a su vecino, si hay orgullo en ti, es tiempo de consultarle al Señor. Punto número 2. Diga conmigo, no consultar a Dios nos hace depender de hombres y no de Dios. Muchas veces no consultarle a Él
tú crees no solo en tu prudencia, sino que en las personas que te rodeen. ¿Cuántas personas te han quedado mal a ti? Levanta tu mano. ¿Y cuántos han quedado mal también? Los que prometieron, claro que sí. Versículo 13, vaya conmigo, capítulo 36. También se rebeló contra el rey Nabucodonosor, que le había hecho jurar fidelidad por Dios. Él había puesto su confianza en Nabucodonosor y le había hecho jurar fidelidad. Pero dice, endureció su cerviz y obstinó su corazón en vez de volverse al Señor, Dios de Israel. El rey Sedequías empezó a depender no de Dios primero, sino de alianzas humanas en lugar de depender a Dios. Mi pregunta para ti en esta mañana es: ¿con quién has hecho alianzas y no le has preguntado al Señor? ¿No has llevado la petición delante del Señor y buscar su dirección divina? Porque este rey buscó un apoyo político antes de buscar y escuchar la voz de Dios a través del profeta Jeremías. Y tal vez usted dirá: bueno, pastor, pero es que mire, Él pone personas a nuestro alrededor, que es el que da la paz. Sí, pero siempre y cuando Él haya hablado. Porque si tu confianza está más en el hombre que en Dios, tenlo por seguro que Él te lo va a mostrar. Por eso Jeremías capítulo 17 versículo 5 dice: así dice el Señor, maldito el hombre que en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza, y del Señor, oiga por favor, aparta su corazón. Quiere decir que si tu confianza y mi confianza está puesta en un hombre y hace de la carne su fortaleza, y del Señor aparta su corazón, no caminemos solo con lo que nuestros ojos ven, caminemos con la guianza del Espíritu Santo. Pero le voy a decir algo: si su lámpara y mi lámpara están vacías, ¿cómo el Espíritu Santo te va a hablar si lo único que buscas son las cosas terrenales? Y por eso, amado hermano, cuando usted y yo confiamos en las cosas terrenales, vamos a perder. Salmos capítulo 20 versículo 7, mira lo que dice la Escritura. Dice: algunos confían en carros y otros en caballos, mas nosotros, voltéese que tiene a la par, dígale con nosotros, mas nosotros en el nombre del Señor nuestro Dios confiaremos. El mejor ejemplo para esto era un rey llamado Josafat. Usted se recuerda la historia. Dice en el segundo libro de Crónicas capítulo 20, dice la Escritura que 3 ejércitos se levantaron contra el pueblo de Dios, y el rey Josafat no fue y llamó a sus generales para programar una estrategia de guerra para combatir con ellos. Lo primero que hizo fue consultar la voluntad de Dios, y todo el pueblo se reunió, ayunaron y consultaron la voluntad de Dios. Y dice la Biblia en el capítulo 20 al final, dice que no solo ellos consultaron la voz de Dios, sino que toda la congregación, desde niños hasta ancianos. Y Dios en su misericordia le dio, hermano, instrucciones, y le dijo que él iba a vencer sin pelear, pero era necesario que se presentaran y llegaran a enfrentar al enemigo. Y cuando ellos llegaran al enemigo, Dios les dice que empezaran a adorar. Usted sabe la Escritura, y dice que al momento que comenzaron a alabar al Señor en frente de sus enemigos, el Señor empezó a hacer que ellos mismos se confundieran y cayeran postrados delante de ellos. Eso fue una victoria, hermano, que Dios dio, estratégica, cuando tú y yo consultamos la voluntad de Dios. Hay muchos ejemplos en la Escritura de los que vencieron consultando al Señor. David tenía un patrón en su vida, una costumbre de que antes de salir a la guerra consultaba la voluntad de Dios, y el mismo enemigo en el mismo lugar, diferente estrategia, y Dios le dio la victoria. Pero amado hermano, es un secreto de los hijos de Dios, que si el Espíritu Santo mora en nosotros y fue dado para nuestra bendición, para que Él revelara la voluntad del Padre, ¿cuándo fue la última vez que le consultaste? ¿O asumiste que todo estaba bien?
Pues le quiero recordar que cuando usted y yo no consultamos la voluntad de Dios, muchas veces tomamos decisiones basadas en presiones. Si usted no firma hoy, esto se va a acabar. Si usted no hace esto ahora, va a perder esta gran oportunidad. Amado, las decisiones bajo presión por lo general terminan mal. Y qué lindo es poder actuar en paz sabiendo que Dios está dirigiendo nuestros pasos. Cuando usted no consultamos a Dios, no solo tomamos decisiones basadas en presión, sino que buscamos la aprobación de personas y no de Dios. Cuando tomamos decisiones sin consultar la voluntad de Dios, muchas veces vamos a confiar más en nuestra experiencia, en las conexiones, más que en la dirección del Espíritu Santo. Y le voy a decir algo, la Escritura dice que no es malo pedir consejo humano. ¿Está de acuerdo conmigo? Está bien que pida consejos humanos. Por cierto, en el libro de Proverbios dice: en la multitud del consejo está la sabiduría. El problema es, y se hace peligroso, cuando reemplazamos la voz de Dios por el consejo humano. Si usted y yo vamos a tomar una determinación, y yo no sé por qué el Espíritu de Dios me puso a hablar de esto. Tal vez tú estás en una intersección de tu vida donde estás a punto de tomar decisiones. Pues yo te vengo a decir en el nombre del Señor: es tiempo de consultarle a Él antes de tomar esa decisión, porque no es malo tener consejo. Y muchas personas vienen con sus pastores y nos dicen: ¿qué piensa usted, pastor? Pues la palabra del Señor dice esto, pero la decisión la tomas tú. Y muchas veces hemos tomado decisiones en impulso, en presión, bajo presión, buscando aprobación de personas más que la aprobación de Dios. Y diga conmigo: es peligroso cuando reemplazo el consejo humano por la voz de Dios. ¿Estoy buscando la voz de Dios o solo confirmación de lo que tú ya decidiste? Porque usted ha conocido personas que ya tomaron una decisión y van a buscar consejo con 5, 10, 15 personas para que le digan lo que usted quiere escuchar, lo que usted ya decidió. Usted busca el consejo, y yo, cuando viene alguien conmigo, le digo: mira, esto es lo que dice la palabra del Señor. Y como no era lo que ellos querían oír, pues siguen pidiendo consejo hasta que encuentran 3 o 4 que apoyan lo que ellos ya habían decidido antes de pedir consejo. Tenga cuidado, porque si usted y yo no consultamos al Señor, no vaya a ser que terminemos en un lugar de dolor y frustración. Punto número 3, voltéese con la persona que tiene a su lado y dígale: no consultar a Dios endurece nuestro corazón. Versículo 13. También se rebeló contra el rey Nabucodonosor, que le había hecho jurar fidelidad por Dios, pero endureció su cerviz y obstinó su corazón en vez de volverse al Señor, Dios de Israel. El problema no fue solo una decisión, sino que el patrón de caminar y de tomar decisiones de este rey fueron tornadas, basadas en su experiencia, no en la dependencia de Dios. Y cada vez que usted y yo ignoramos a nuestro Dios, nuestro corazón se vuelve insensible para aprender a escuchar su voz. Se vuelve insensible a las cosas del Espíritu Santo. Cuando tú caminas basado en tu experiencia, en tu propia prudencia, te acostumbras a tomar decisiones y tu corazón se vuelve insensible cuando Dios quiere hablarnos. Y por eso Hebreos capítulo 3 versículo 15 dice: en cuanto se dice, si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Cuando escuches la voz de Dios, amado hermano, por favor, sé sensible para discernir los tiempos, para obedecer la palabra del Señor. Porque si usted y yo endurecemos nuestros corazones, téngalo por seguro que vamos a terminar tomando pasos fuera de la voluntad de Dios. Efesios 4:18 dice: entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Había un hombre, rey de Egipto, llamado Faraón. Usted vio esa historia y la sabe muy bien en el libro del Éxodo.
como este rey de Egipto endureció su corazón no una vez, repetidamente, cuando llegaba Moisés y le decía: deja ir a mi pueblo, porque si no vendrá una plaga. 10 plagas llegaron y la última terminó perdiendo a su primogénito, terminó perdiéndolo todo. Salió el pueblo de Israel. Si este hombre hubiera obedecido después de ver la primera plaga, de reconocer que Dios era sobre todas las cosas, que Él tenía el dominio y el poder sobre toda la creación, cuando vio, hermano, los prodigios y el fuego descender del cielo, las ranas, el agua convertirse en sangre, amado hermano, todo lo que vino sobre el pueblo de Egipto, si él hubiera obedecido y tornar su corazón para reconocer y no endurecer su corazón, su orgullo y el endurecimiento de su corazón lo llevaron a perderlo todo. Usted sabe la historia, Éxodo capítulo 14. El pueblo de Israel estaba rodeado de el ejército más poderoso del mundo. Dios hace un milagro, pasan en seco y dice la Biblia que el pueblo de Egipto quedó ahogado en el mar. Ahogado, todo lo perdió. No porque no hubieran señales de Dios, sino que él decidió en su corazón endurecer su corazón. Pastor, pero ese era Faraón, hombre. Yo soy un hijo, una hija de Dios. ¿De veras? Entonces te puedo hacer una pregunta. ¿Cuándo consultaste al Señor para tomar una determinación? O si lo haces repetidamente, o decidiste en tu corazón tomar decisiones pidiendo que Él apruebe lo que ya decidiste. Y le voy a contar algo. Si usted y yo endurecemos nuestro corazón, vamos a empezar a ignorar las convicciones del Espíritu Santo. Cuando yo endurezco mi corazón, estoy posponiendo la obediencia hacia el Espíritu Santo. Cuando yo endurezco mi corazón, empiezo a justificar mis decisiones incorrectas. Y amado hermano, al principio, pues tal vez te vas a sentir incómodo cuando empiezas a endurecer tu corazón y sabes que Dios te está hablando, te está redarguyendo el Espíritu Santo, y hay cosas que Dios repetitivamente nos ha hecho ver con nuestros ojos a través de su Espíritu Santo. Y al principio pues uno dice: no, tal vez no es Dios. Tal vez te sientes un poco incómodo, pero después de que lo continúas haciendo, ya cuando viene la voz de Dios la empiezas a ignorar. Y cuando empiezas a ignorar la voz de Dios, ya ni la vas a escuchar. Y eso fue lo que sucedió con este rey Sedequías. Porque el problema aquí no es que Dios no hable. Dios seguía hablando a través del profeta Jeremías. El problema fue que el rey Sedequías dejó de oír. Y hoy la pregunta para nosotros es: ¿cuándo fue la última vez que Dios habló a tu vida y te sentiste incómodo por no obedecerla? Y ahora te habla el Señor una vez más y sigues ignorando la voz de Dios para tu vida, cuando Él te está diciendo: hey, yo no he terminado contigo. Yo no he terminado. Y lo que yo decidí para ustedes es maravilloso, pero tienes que escuchar mi voz. Esta semana estaba hablando con un grupo de hermanos y hablamos un poco de cómo Moisés, antes de entrar a la tierra prometida, cuando llegaron al borde, dice que envió 12 espías y 10 de ellos regresaron diciendo que era un lugar maravilloso de leche y miel donde fluía, pero que era gigantes y ciudades fortificadas, y que ellos los miraban como pequeñas langostas. A ellos, diga conmigo, percepciones. Eso fue una percepción de los 10 espías, pensando de que los gigantes y habitantes de la tierra de la promesa los miraban a ellos como langostas. Pero 2 de ellos regresaron diciendo: ese lugar es bueno en gran manera, y si Dios está con nosotros, son pan comido para nosotros. Conquistemos y vamos para adelante. ¡Wow! Y mire, la mayoría, que eran 10 de ellos, dieron un mal reporte, y el pueblo decidió
creer el mal reporte de 10 que el buen reporte de 2. Pero le voy a recordar algo. La tierra prometida no era una probabilidad, era una certeza porque Dios había hablado. Y la pregunta fue, porque creyeron al reporte de la mayoría, no entraron, y los que estaban alineados al Espíritu de Dios entraron, ellos y toda su familia, para conquistar lo que Dios ya había dicho que iba a dar. Y por eso, cuando nosotros consultamos la voluntad de Dios, no va a haber temor, porque Él nos va a dar la fe para poder ver aún las cosas que no están, creyendo en el Dios que prometió y fue fiel para cumplirlo. Amén. Denle ese fuerte aplauso al Señor. Voy a pedir a mis hermanos de la alabanza que suban, por favor, el tiempo voló. Punto número 4, dígale conmigo a su vecino: no consultar a Dios termina en decisiones o consecuencias devastadoras. Y le quiero leer un poquito el final de este pueblo. Capítulo 36, versículo 17, siga leyendo conmigo. Entonces, esta es la destrucción de Jerusalén. Él hizo subir contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada, oiga por favor, a sus jóvenes en la casa de su santuario. Y no tuvo compasión ni del joven, ni de la virgen, ni del viejo, ni del débil. A todos ellos los entregó en su mano. Y todos los objetos de la casa de Dios, grandes y pequeños, los tesoros de la casa del Señor y los tesoros del rey y de sus oficiales, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios, derribaron la muralla de Jerusalén, prendieron fuego a todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos valiosos. Diga conmigo: devastación. Y a los que habían escapado de la espada los llevó a Babilonia y fueron siervos de él, cautivos, hermano, y de sus hijos hasta el dominio del reino de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor por la boca de Jeremías, hasta que la tierra hubiera gozado de sus días de reposo. Todos los días de su desolación reposó hasta que se cumplieron los 70 años. Pastor, ¿de qué habló? Se lo resumo. Todo lo que había en Jerusalén, las murallas destruidas, el templo que edificó Salomón. Se recuerda que David, Dios le había dado el diseño y tenía todos los materiales, y le dijo: ahora, como has derramado mucha sangre, no vas a edificar, tu hijo Salomón lo va a construir. Y el lugar era esplendor, y la gloria del Señor descendía en ese lugar. Y toda persona y extranjero del pueblo y que no fuera del pueblo que orare hacia ese templo, el favor de Dios y la protección llegaría a través de ellos. Y ahora viene este hombre teniendo la posibilidad de humillarse delante del Señor, llamado Sedequías. Termina su vida, su familia, en un lugar de devastación. Pero no solo ellos, las decisiones de él afectaron a muchos. Se llevó a todos los jóvenes de su santuario. No tuvo compasión ni del joven, ni de la virgen, ni del viejo, ni del débil. A todos ellos entregó a su mano. El templo fue quemado, devastado. Vino destrucción completa. Y hubo una promesa. Si usted se recuerda, en el libro de Levítico capítulo 25, el mandato de Dios era: se trabajará la tierra por 6 años y tendrá un año de reposo. Pues el pueblo de Israel, desde que alcanzó y llegó a la tierra prometida, no dejó descansar la tierra por 490 años. Y ese mandato que Dios les pedía, que dejaran reposar la tierra, dice que habían acumulado cada 7 años 70 años sabáticos que no cumplieron la ley y el mandato de Dios. Y el exilio por el cual llegaron cautivos a Babilonia fueron 70 años por los cuales dejaron reposar la tierra del mandato que Dios había dado.
Esa era la ley de Dios. Pero yo creo con todo mi corazón que si este rey se hubiera humillado para consultar la voz de Dios, Dios hubiera extendido misericordia y gracia. Pero muchas veces justificamos nuestro accionar de una manera religiosa. Si yo tengo paz, pero la verdad, ¿consultaste al Señor? Yo le cuento mi ejemplo, mi mini testimonio en 2 minutos, porque el tiempo va volado. A los 18 años de edad yo me fui a estudiar a Guatemala, regresé a la universidad allá. Y mire, amado hermano, yo andaba en un pie en el mundo y el otro también. Andaba perdido. Me fui, yo desde los 8 años en una casa cristiana. Cuando llegué a Guatemala para estudiar en la universidad, vivía con mis tíos que eran pastores. Yo iba todos los domingos a la iglesia, pero no había tenido encuentros genuinos, no solo uno, ese ya lo había tenido, pero encuentros con mi Dios para llenar mi lámpara de aceite, y andaba buscando en los lugares equivocados. Y a medio año, era un tiempo de vacaciones en la universidad, regresé para acá. Vine a un retiro que, por cierto, mi amada esposa, pues éramos como hermanos, ¿verdad? Amigos. Estaba aquí también. Y fuimos a un retiro mediados de año. Y estábamos en una vigilia. Llegó un hombre de Dios que ni me conocía. Y llegó a mi oído y me dijo: el Señor dice que este es tu lugar, no regreses, porque Él ha preparado grandes bendiciones para tu vida. Esas fueron las palabras de Dios a través de un mensajero de Dios. Y mi bendición, pues aquí está sentada, ¿eh? Yo andaba buscando lugares equivocados. Y yo me fui con la convicción en mi corazón y dije: yo voy de regreso, vendo mi automóvil, salgo de la universidad y me regreso inmediatamente, porque Dios quiere que regrese. Pero iba de camino a Guatemala y ya se me había olvidado la voz de Dios. Llegué allá y como yo le comenté a mis papás lo que Dios había hablado, le había comentado a mi amada, ¿verdad? Y dice: ¿cuándo venís? Ya voy a llegar. Hermano, andaba mal. Eso fue en junio. Octubre, la segunda semana de octubre, nunca se me va a olvidar. Llegando a un lugar en la capital de Guatemala, me voy bajando del automóvil, parqueo mi automóvil, y al salir del automóvil alguien pone una pistola acá y me mete de regreso al vehículo. Alguien más se sube del otro lado, una pistola acá, otra acá. Le dijo: matalo, lo tirás en el baúl, nos llevamos el automóvil. Miren, esos 10 segundos toda mi vida pasó enfrente. Le dije: Señor, perdóname, estoy en desobediencia, tú ya hablaste y no fui obediente, perdóname, ten misericordia. Y empecé: por favor, déjeme ir. Casi que uno no es negociante, va, ni vendedor, va. Andaba yo: mira, por favor, llévate el carro, devuélveme mi billetera, llévate lo que está ahí. Yo todavía negociando. Y me dijo: te salís ahora. Por cierto, quítate los zapatos. Me dijo todavía: es que no me voy a quitar los zapatos, yo todavía peleando. Y ahí me tiró la billetera. ¿Sabe qué le estoy tratando de decir? Aún en mi desobediencia, Dios tuvo misericordia de mí. Y mire, tenía planes para mí, sí. Mi amada esposa estaba esperándome. No era mi esposa, ¿va? Pero yo vine a reclamar ya después, unos años después. Pero el Señor tenía un plan para mi vida. Y en mi desobediencia, amado hermano, Dios fue fiel. Así como lo va a hacer con cada uno de nosotros. Si hay decisiones que estás a punto de tomar, amado hermano, consúltale al Señor. Porque si no le estás consultando, eso nota que hay orgullo en tu corazón. Si tú no le estás consultando al Señor su voluntad, quiere decir que estás dependiendo de hombres más que de Dios. Si tú no le estás consultando al Señor, es porque tal vez has endurecido tu corazón para no consultar su voluntad. Y si tú y yo no le consultamos al Señor, puede que terminemos en devastación. Y el Señor hoy te viene a dar un recordatorio para decirte el resultado de un rey que endureció su cerviz. Hermano, número 1, perdió su reino. Número 2, perdió su familia. Número 3,
perdió su visión, no solo espiritual, sino que literal le sacaron los ojos y lo llevaron cautivo. Y por último perdió su libertad. Por eso la Biblia nos dice: no os engañéis, porque todo lo que el hombre sembrare, eso mismo también segará. Hoy el Señor te dice que lo que para ti parece recto, pero el final puede conducirte como un camino de muerte si no estás consultando y obedeciendo la voz de Dios. Yo le quiero invitar que se ponga de pie. Hubo un hombre en el libro de Josué, capítulo 7, que se llama Acán. Y la Biblia dice que este hombre no consultó la voz de Dios y tomó ídolos y los escondió en su tienda. Y cuando este hombre escondió ídolos en su tienda, causó la derrota de todo el pueblo, no solo de su familia. Terminaron padeciendo porque habían ocultado algo que había hecho que el pueblo de Dios fuera derrotado. Yo te vengo a decir hoy en el nombre del Señor: no vaya a ser que tú has dejado de consultar a Dios y has tomado para ti cosas, ídolos que no son de Dios, tanto en tu corazón como en tu morada, y han traído un estancamiento y pueden llevarte a la derrota y a la devastación entera. Toda decisión que no consultamos a Dios trae consecuencias, ya sea espiritual, ya sea emocional, ya sea financiera, ya sea familiar. Por favor, es tiempo de consultarle al Señor. Y lo más peligroso es que tal vez al principio la decisión que estás tomando sin consultar a Dios parezca buena y hasta la justificamos, pero Él revela a través de esta historia que Él sí estaba en medio de esa decisión. Lo único que Sedequías decidió no tomarla, porque Jeremías le estaba hablando palabra de Dios y él decidió no hacerlo. Mi nombre no es Jeremías, pero sí soy un mensajero de Dios que te ha mandado el Señor para recordarte que Dios todavía te quiere hablar. Dios todavía está tocando la puerta de tu corazón. Mandó su palabra repetidas veces por sus mensajeros, porque Él tenía compasión de su pueblo y de su morada. Él te ama y Él no ha dejado de hablar. El problema fue que dejaron de escuchar. Hoy te vengo a pedir, casa de Dios, que abras tu corazón para escuchar la voz de Dios que te dice: no tomes decisiones solo, no camines sin dirección, no ignores mi voz, dice el Señor. Vamos a ministrar una alabanza y vamos a ministrar esta palabra. Y si el Espíritu de Dios hoy está hablándote y sabes que tienes que consultar la guianza del Espíritu Santo para escuchar su voz y obedecerla, por favor, hoy no te vayas de este lugar sin que pases al frente o levantes tu mano donde tú estás, para decirle: Señor, yo rehúso seguir caminando sin dirección, creyendo que yo tengo toda la razón. Cierra tus ojos, casa de Dios, y yo te invito, si quieres venir aquí al frente y estás a punto de tomar una determinación, es tiempo de consultarle a Él su voluntad y su guianza en el nombre de su Hijo amado. Te doy gracias, Señor. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel.
amado Dios, en esta mañana te damos gracias por tu palabra a nuestras vidas. Padre, hoy nos humillamos delante de tu presencia. Hoy nos humillamos, Padre, y te pedimos perdón por cada decisión que en algún momento hemos tomado sin consultar tu voz. Perdónanos, Padre, nos humillamos delante de ti, te pedimos perdón, amado Dios. Y hoy clamamos, Padre, que en nuestro corazón, que en nuestra vida esté esa actitud, ese deseo, Señor, antes de tomar cualquier decisión, que vayamos a tu presencia, a consultarte a ti, a preguntarte a ti, a estar delante de tu presencia para que sea tu voz guiándonos, hablándonos, diciéndonos qué hacer, Padre amado. Ayúdanos, Señor, que haya obediencia en nuestras vidas, que hayan corazones obedientes, Señor, que cuando tú hables no dudemos, Padre, en obedecer lo que tú hables, Señor. Que cuando tú hables, Padre, pongamos por obra cada palabra que tú des. Padre, yo hoy bendigo a cada familia de esta congregación. Yo hoy bendigo a cada hogar aquí representado. Bendigo la vida de cada sacerdote de hogar. Bendigo la vida de cada esposa. Bendigo la vida, Señor, de cada joven, de cada jovencita, de cada niño, de cada niña. Bendigo la vida de cada mujer, de cada hombre, Señor. Y te pido, amado Dios, que haya un vallado de protección, murallas de protección, murallas de fuego alrededor de sus casas. Que donde se abrió la puerta a la desobediencia para que el enemigo tuviera entrada, Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que al humillarnos hoy delante de ti, la actitud de humillarnos, Padre, y de tomar la decisión de obedecer tu voz, que la obediencia hoy sea un cerco de protección alrededor de cada familia en este lugar. Hoy cerramos toda puerta donde el enemigo tuvo entrada, Señor. Hoy cerramos toda puerta donde el enemigo entró. Padre, hoy ordenamos al enemigo, Padre, fuera de toda familia de esta casa. Y declaramos, Señor, declaramos vida. Declaramos, Padre amado, bendición, porque donde está la obediencia a tu palabra y a tu voz, allá hay bendición, Padre. Yo hoy bendigo, Señor, con la autoridad que tú me has dado, como una madre espiritual de esta casa. Yo bendigo, Padre amado, a cada familia aquí representada, y declaro bendición, y declaro vida, y declaro abundancia, Señor, y declaro que el propósito que tú nos has dado se va a cumplir, porque tú eres nuestro Dios. Gracias te damos, Padre. Gracias, amado Dios. Y todo a Cristo yo me entrego con el fin de serle fiel y para siempre, y quiero amarte y adorarte.
y yo me rindo a Él. Y todo a Cristo, y yo me entrego. Quiero serle fiel, y yo me rindo. Que nos rendimos ante ti. Oh, todo. Y yo me entrego. La última vez lo decimos: casa de Dios, yo me rindo a ti. Y yo me rindo a Él. Alguien dígalo aquí. Yo me rindo a Él. Y tú. Y yo me entrego. Y quiero serle fiel. Dale fuertes aplausos. Hoy nos rendimos ante ti, Señor. Hoy nos rendimos ante ti. Solo ante ti, Señor. Dale fuertes aplausos. Casa de Dios. Hay corazones rendidos en este día. Hay vidas rendidas ante ti, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que es espíritu, que es vida y que no vuelve vacío, Señor. Gracias por todo lo que tú estás haciendo y por todo lo que vas a hacer